¡Vieja asesina! La viuda del general Perón ha sido rescatada del olvido histórico por las órdenes internacionales de detención cursadas por dos jueces argentinos que tratan de esclarecer los crímenes de Estado ocurridos durante la época turbulenta en que asumió la presidencia de la República. Detenida en su domicilio de Madrid y puesta en libertad provisional, su doble nacionalidad podría dilatar el proceso de extradición más de un año. Pero finalmente sobre ella pende la responsabilidad de 2.000 asesinatos políticos cometidos entre 1974 y 1976. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Anciana, enferma y atormentada por las pesadillas del pasado, la viuda de Perón volvía a ocupar las primeras páginas de los periódicos argentinos, surgiendo del pozo de la historia para rendir cuentas ante la justicia. La figura de María Estela Martínez, más conocida por su nombre artístico de Isabel, pertenece al pasado más turbio del peronismo. Llegó a convertirse en presidenta de la República Argentina únicamente por haber sido la última mujer del general Perón. Los historiadores coinciden todos en señalar su falta de capacidad intelectual, pero no se ponen de acuerdo a la hora de establecer sus responsabilidades por los crímenes de Estado cometidos durante su mandato. En una asociación ilícita denominada... He declarado delito de lesa humanidad a los crímenes ocurridos en ese periodo. Todos estos crímenes, que son varias muertes, completamente documentadas, más privaciones ilegales de la libertad, secuestros extorsivos, desapariciones forzadas de personas, tuvieron lugar durante la gestión de la señora María Estela Martínez de Perón, a cargo de la presidencia en ese momento. Cuando Perón volvió triunfante de su largo exilio, se inició una lucha fratricida en el interior del peronismo. Su extrema derecha decidió aniquilar al sector más joven e izquierdista. Entonces comenzaron a actuar unos escuadrones de la muerte que después se instalarían en el aparato del Estado. Muerto Perón, su viuda asumió la presidencia y a su sombra ejerció el poder un personaje siniestro llamado José López Rega, un antiguo cabo de policía aficionado al espiritismo que pasó de ser su secretario personal a organizar la represión política desde el Ministerio de Bienestar Social. Dentro de la sangre, que es el líquido precial que nos da la vida, se magnifican y se unifican fraternalmente los leucocitos, los fagocitos y los glóbulos rojos. La AAA de alguna manera tiene el aval político del Estado como para iniciar acciones ilegales de represión a la izquierda peronista y a la izquierda en general. Esto va creciendo con el correr de los meses y se profundiza una vez muerto Perón en julio de 1974, donde la AAA ya prácticamente tiene el control de la represión ilegal en la Argentina y provoca alrededor de 2.000 muertos, y los militares también, como grupos clandestinos, colaboran con ellos y empiezan a provocar las desapariciones, y en el periodo del gobierno constitucional de Isabel Perón hay alrededor de 700 desapariciones denunciadas. Isabel sabía todo lo que estaba ocurriendo porque buena parte de las decisiones se tomaban en reuniones de su gabinete y porque además los ejecutores de los crímenes eran miembros de su custodia personal, seleccionados por López Rega, que era su hombre de más íntima confianza, pero que estaban todo el tiempo con ella. De modo que, por tonta que fuera, digamos, su tontería le alcanzaba para no medir las consecuencias de los actos que estaba haciendo, pero no para ignorar lo que estaba ocurriendo. Isabel ordenó el aniquilamiento de la subversión por medio de 3 polémicos decretos que oficializaron el terror político, inspirados por López Rega, que dominaba su voluntad desde los días en que organizaba sesiones de magia negra en la casa de Perón en Madrid, utilizando el cadáver del mayor mito político argentino. López Rega y Isabel hacían actos rituales con el cadáver de Evita, en la idea que tenía López Rega de transmitirle
a través del cadáver de Evita su espíritu y traspasárselo a Isabel. El cadáver estaba puesto en manera horizontal y ella se colocaba Isabelita se colocaba cabeza a cabeza con Evita, y López Rega hacía unos pases mágicos en el primer piso de la residencia con la voluntad de expresar sus poderes paranormales, y le prometía a Isabel Perón que ella se iba a convertir en presidenta de la Argentina, que era el karma que tenía Evita de no haber podido cumplir. Tengan la plena seguridad que seguiré adelante para conseguir la auténtica liberación y felicidad del pueblo argentino. En marzo de 1976, el caos del gobierno de Isabel desembocó en un golpe militar que causó 30.000 muertos e hizo olvidar los prolegómenos de sangre de la AAA. Cuando cayó la dictadura, los principales jefes militares fueron sometidos a juicio, pero entonces el gobierno radical y el peronismo en la oposición pactaron olvidar la represión desatada durante los últimos meses de la democracia. Después, los centuriones, que siempre afirmaron que su receta de muerte la dictó Isabel Perón, serían indultados por un gobierno débil, y durante años la única esperanza de justicia estuvo en los tribunales extranjeros. Fue el juez español Baltasar Garzón quien inició los juicios de Madrid contra los criminales políticos argentinos, impulsando un concepto de justicia universal que estos días ha debatido con algunos de sus colegas en Buenos Aires. En el tema de la jurisdicción universal, de los grandes problemas dentro... El tema de la jurisdicción universal, lo que se ha conseguido, y yo creo que eso ya es evidente hoy día en muchísimos países, es que no se puede parar la iniciativa de justicia sobre estos temas en cualquier país del mundo. Es decir, puedes tener controlado un país por la ley o por la vía de hecho, pero no puedes tener controlado a todos y cada uno de los sistemas judiciales que reconocen el sistema de justicia penal universal. Y lo mismo que es cierto que en 1996 todavía estaba bastante informe, eran iniciativas muy particulares. Hoy día yo creo que la actuación en los propios países, en el ámbito internacional, se está como encajando en un engranaje que parece que forma un frente firme frente a la impunidad. Las leyes de punto final y de obediencia debida fueron derogadas en 2006 y los verdugos políticos vuelven hoy a ser citados ante los tribunales argentinos. Finalmente, la justicia ha alzado su punto de mira hasta los crímenes de la AAA que permanecían olvidados. Aquí en mi tribunal hay una conciencia de lo que es este trabajo y la importancia de este trabajo y de todo el trabajo, pero muy particularmente tengo la enorme preocupación de llevar adelante con todo cuidado este asunto, porque creo que los ojos de la historia están mirando de un modo muy cuidadoso. Tal vez la viuda de Perón nunca llegue a ser juzgada y el castigo tampoco alcance a los pistoleros de la AAA, pero los procesos penales servirán al menos para esclarecer hechos que llevaban más de 30 años ocultos. La justicia no es solamente venganza, como piensan algunos, ¿no? Más allá de Isabel y la responsabilidad puntual que pudo tener ella como persona, los argentinos tenemos derecho a conocer nuestra historia y que los jueces, en forma honesta, nos digan cuál fue nuestra historia. Porque eso hace a los elementos de nuestra propia identidad. Una identidad política curtida por el dolor de los crímenes sin castigo. Por eso no parece que las acusaciones contra Isabel vayan a afectar al actual peronismo gobernante en un año de elecciones, sino que pueden facilitar su distanciamiento con lo más oscuro de su pasado. En aquel momento el peronismo estaba conducido por un liderazgo declinante por razones biológicas en el caso de Perón,
y inexistente en el caso de Isabel por su incapacidad, y en medio de una gran confrontación interna por ver quién iba a hegemonizar dentro del peronismo y además entre el peronismo y otros sectores de la sociedad. Hoy, en cambio, hay un liderazgo muy claro, muy nítido, un presidente joven, en buen estado de salud, con ideas claras sobre qué hacer, y con un peronismo cuya irrelevancia le permite gobernar sin mayores dificultades. Hoy el peronismo carece tanto de su vieja épica como de las esperanzas populares que un día suscitó, y tiene poco que ver con lo que fue 30 años atrás, aunque mantenga una nostalgia antigua de conquistas sociales contrapuesta con el recuerdo amargo de un pasado que se encarna en la figura patética de Isabel Perón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos